¿Qué tal, estimado alumno? En esta breve presentación te voy a explicar la revolución socialista de Rusia y el surgimiento del Estado soviético. Pensemos primero cómo estaba Rusia al inicio del siglo XX. Como podemos ver en este mapa, era uno de los territorios más extensos del mundo. Sin embargo, los rasgos característicos de este imperio podemos catalogarlos casi como si fueran medievales. Esto a la economía agrícola que tenía, y sin embargo algunas ciudades ya se habían industrializado, como la capital Petrogrado, pero esto también trajo explotación obrera, y esto aunado a la difusión de las ideas comunistas de Karl Marx por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, va a traer que las ideas marxistas vayan a ser partícipes en este primer gran movimiento social del siglo XX. La influencia de Karl Marx va a ser fundamental debido a que él consideraba que los trabajadores se tenían que organizar para derrocar al gobierno, pero no al estilo de las revoluciones burguesas, sino de que se tenía que establecer un gobierno en servicio de los trabajadores. La autocracia zarista de Nicolás II pues no tenía mucha popularidad debido a las problemáticas de Rusia, y que como la nobleza, el clero, el zar, disfrutaban de los beneficios de ser gobernante, y el pueblo poco a poco fue distanciándose la simpatía hacia el zar, y algunos líderes como Lenin, el que se ve en la imagen, fue tomando notoriedad, popularidad, y la iglesia ortodoxa, el zar, la nobleza comenzaron a ser impopulares. Esto llegó al punto en que en 1905 hubo algunas manifestaciones en contra del zar que fueron duramente reprimidas. Incluso Lenin fue exiliado. La familia real que aquí se ve en la foto comenzó a tener entonces una impopularidad, y la dinastía Romanov, de la cual Nicolás II pues era el zar y representante, la dinastía Romanov empezaba a ver cómo se comenzaba a extinguir esta gran era del imperio que encabezaba el zar. Había hambruna en la gran sociedad rusa, y para acabarla de amolar, en 1914 Rusia entra a la Primera Guerra Mundial, la cual no fue pues más que un capricho de potencias imperiales para expandirse, y el imperio ruso no estaba, o mejor dicho, la sociedad del imperio ruso tenía unas necesidades muy diferentes. Entonces esta guerra no solamente devastó a los países europeos en cuestión de infraestructura y muertes, sino también empeoró en el caso de Rusia esa hambruna y esas condiciones socioeconómicas. La Duma, que es el parlamento, también es uno de los que ejercía el poder en Rusia, iba a tener un papel fundamental en esta revolución. Ahorita vamos a ver cuáles. Sin embargo, también surgen opositores políticos. Son llamados los mencheviques y los bolcheviques. Es como aquí en México decir el partido tal y el partido tal, los cuales no los pienso mencionar porque se puede malinterpretar y tener connotaciones peyorativas, y lo que quiero nada más es hacer una pequeña analogía. Los bolcheviques eran los más, en el caso de Rusia, los bolcheviques eran los más radicales. La situación se puso peor cuando en febrero estalla una huelga, y una de las consignas de la huelga era abajo el zar, ya palabras mayores, abajo la guerra. Recuerden que Rusia ya estaba en la guerra, paz. ¿Por qué se dice esta consigna? Porque el pueblo ruso estaba sufriendo hambre, y el zar parecía que tenía problemas más importantes como la guerra en Europa, de la cual no había ninguna necesidad. Ahí en la foto se puede ver la Duma, se puede ver el parlamento con una imagen de fondo de Nicolás II. Entonces los soldados que tenían órdenes de disparar contra los manifestantes se unen a dichas protestas, y la protesta llega hasta la Duma, hasta el Palacio de la Duma, y son recibidos por Kerensky, un menchevique, un diputado menchevique que va a respaldar el movimiento, y comienzan a organizarse los consejos obreros, los soviets. En Petrogrado, que era la capital de Rusia, se organiza, así como en otras ciudades. El zar, que estaba en frente de guerra, manda a disolver este parlamento, pero los soviets lo que hacen es pues tomar el poder. Finalmente en marzo abdica Nicolás II, el último zar de Rusia. Así cae la dinastía Romanov. A partir de ello se erige un gobierno provisional,
encabezado por Kerensky. Sin embargo, los bolcheviques querían un cambio radical y proponían que el poder radicara precisamente en esos consejos que ya se habían formado, en los consejos obreros. Y la consigna era eso: todo el poder a los consejos, todo el poder a los soviets. Es decir, querían hacer una revolución proletaria, similar a lo que estaba proponiendo Karl Marx y a lo que su gran orador y líder exiliado Lenin había manifestado en los discursos. Por ello, Lenin se las ingenia y regresa del exilio a su patria, Rusia. A finales de octubre inicia la revolución, que ya es comunista propiamente. ¿Qué hacen los bolcheviques? Toman el Palacio de Invierno, es decir, la sede del gobierno, y disuelven el gobierno de Kerensky y le transfieren el poder a los soviets. En pocas palabras, hacen un golpe de estado. Se escucha medio mal el término, pero es el término. Hacen un golpe de estado, hacen una revolución. Toman el poder de manera violenta. Sí, hacen la primera revolución socialista de la historia. ¿Qué diferencia tiene esta a otras revoluciones? Que el poder es transferido precisamente a organizaciones obreras, a organizaciones de trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que estas organizaciones estaba presidida por Lenin y otros líderes como Stalin y Trotsky. Disculpen por ese error en la Y de Trotsky. No estoy muy familiarizado de escribir ruso, hasta ahorita me estoy dando cuenta, disculpen. Van a figurar estos tres personajes que aparecen allí en la foto. De izquierda a derecha se puede ver Stalin, al centro Lenin y Trotsky. Van a ser los principales líderes de este gran movimiento revolucionario. Es así que Lenin va a llegar al poder y, hay que decirlo, se va a ejercer un gobierno dictatorial, se va a ejercer de manera dictatorial, pero de acuerdo a los términos que ellos manejaban. No sé si recuerdan en un fragmento del manifiesto del Partido Comunista de Marx, pues ellos se referían a la dictadura del proletariado que se ejercía desde el partido. Bajo estas premisas se expropió la propiedad privada y se dejó el control de los recursos a los soviets. Se crea la Cheka, una policía secreta que eliminaba rivales políticos, y también tratan de gestionar cómo salir de la Primera Guerra Mundial, y efectivamente Rusia sale de la Primera Guerra Mundial no sin perder gran parte de territorio, que proporcionalmente hablando para el territorio ruso pues era poco, lo que equivale a Finlandia, los 3 países bálticos, Polonia, Ucrania y también Bielorrusia. Pero aún así había opositores dentro del mismo imperio ruso, o lo que quedaba del territorio del antiguo imperio ruso, e inicia una guerra civil entre el ejército blanco, que quería reconstituir el antiguo imperio zarista, y el ejército rojo. El legendario ejército rojo se crea para combatir esta guerra, y en 1920 prácticamente el ejército rojo ya tenía control de la mayoría del territorio soviético. ¿Y por qué ahora digo soviético y no ruso? Porque en 1918 los soviets habían promulgado la Constitución de la Unión de Repúblicas, está mal escrito, perdón, la Constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el primer gobierno comunista de la historia. El ejército rojo va a ser legendario no solamente por los hitos de dicha guerra civil, sino porque en la Segunda Guerra Mundial también demostró el gran poder que tenía. Incluso en la actualidad los rojos, o cuando una persona dicen que es roja, se refieren a que es de izquierda o a que tiene ideas marxistas, etcétera. Pero las cosas no estaban muy bien del todo. Por eso en 1921 Lenin declara la nueva política económica, con la cual decide pues tomar algunas cuestiones del capitalismo que pudieran guiar la economía, y cuando pasara la crisis se volvieran algunas cuestiones otra vez del comunismo para manejar la economía de su país. Así, ya constituida la URSS, se fomenta en el sistema educativo una lealtad al Estado y también un ateísmo. ¿Por qué? Porque precisamente la Iglesia Ortodoxa pues respaldaba al zar. Se confiscaron los bienes de la corona, del clero, se elimina desde luego la nobleza, se desconoció la deuda nacional. Pero a finales de esta década, en 1927, muere Lenin, y Trotsky y Stalin se disputan el poder.
Trotsky se exilia y queda al poder Joseph Stalin. Hay que comentarlo esto. Stalin gobernó con mano dura la URSS hasta su muerte. Incluso algunos intelectuales que se catalogan ellos como marxistas criticaron en su momento este sistema dictatorial de la URSS, porque pues sí, fue un gobierno desigual, un gobierno que persiguió mucho a opositores y que no cumplió las promesas que decía el comunismo. Prácticamente Stalin va a gobernar hasta los siguientes periodos históricos que vamos a ver, del periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente aquí están mis fuentes, no se crean la anterior. Estas son las fuentes y los espero para la próxima. Nos vemos.